Muy buenas tardes a todos nuestros telepensantes, los auditores del canal Esfera Pública, en un nuevo capítulo del programa Batalla Constitucional. Hoy día, 11 de septiembre, la verdad es que no podemos sino referirnos a el pronunciamiento militar, a lo que está sucediendo con la conmemoración de los 50 años, y para eso estoy junto, como todos los lunes, junto a Gonzalo Ibáñez. Hola Gonzalo, ¿cómo estás tú? Bien, Rocío, encantado. Encantada para mí también estar con ustedes y a nuestro invitado de hoy, que es el diputado Gustavo Benavente, diputado por el Distrito 18. Él es abogado, militante de la Unión Demócrata Independiente, que tenemos el honor de compartir este capítulo hoy día para conversar sobre tantos temas. Gustavo, bienvenido al capítulo de hoy. Hola Rocío, ¿cómo estás? Y don Gonzalo, ¿cómo está usted? Y bueno, un saludo a todos quienes nos escuchan y nos ven, pues. Muchas gracias por aceptar nuestra invitación y vamos abriendo fuegos, Gustavo y Gonzalo. No sé cuál es su opinión respecto de la conmemoración que el Poder Ejecutivo, que el gobierno, ¿no es cierto?, ha llevado adelante con los acontecimientos de ayer, y principalmente creo que el tema más de fondo es con el la reescritura de nuestra historia, con el intento por establecer una verdad oficial, una verdad que sin ninguna duda tergiversa no solamente los hechos, sino que la historia de hace 50 años y los años que siguieron, incluso los años del gobierno nefasto de la Unidad Popular del presidente Allende. Entonces, como para abrir los micrófonos, Gustavo, ¿qué piensas de la conmemoración que se ha desarrollado, que se ha organizado por el gobierno del presidente Boric? A ver, yo creo que hemos visto una conmemoración bastante lamentable. Recordemos que el gobierno se empecinó primero en imponer una verdad única de los hechos históricos que de una u otra manera llevaron a que ocurriera el 11 de septiembre. Eso no les resultó. Por otro lado, tenían en paralelo toda una preparación que ya acá estaba encabezando Patricio Fernández, y como ello tampoco le gustó al Partido Comunista, fuera Patricio Fernández. Y por otro lado, tenemos lo que vimos ayer, o sea, una sucesión de hechos vandálicos que de una u otra manera fueron, yo no voy a responsabilizar al gobierno, pero vimos un presidente marchando, algo inédito, algo que no había ocurrido nunca en la historia de Chile, no tengo recuerdo de ello, marchando, ministros de Estado marchando, pese que además habíamos conocido un instructivo del propio gobierno que decía no vayan a marcha, etcétera, y lo primero que hace el presidente de la República es aparecer marchando. La verdad es que esta conmemoración del 11, para el gobierno, el único resultado que tiene es mayor división y miedo, porque la gente ayer, con lo que vimos, la violencia, volvió a sentir el miedo, que de una u otra manera la gente se volvió a acordar del octubrismo. Entonces, la verdad es que el 11 para el gobierno fue eso, división y odio. Una fecha en la que cada uno tiene que reflexionar, en la que hay verdades históricas que no podemos alterarlas, pero que cada uno tiene que hacer una reflexión y bueno, pensar un poco en el país del futuro. Pero el gobierno volvió al pasado, al parecer se da lo que dice de una otra manera en su columna hoy Max Colodro, que hay un sector muy importante de la izquierda
que considera que la Unidad Popular es un proyecto inconcluso y ellos están para ponerle la... Gracias, Gustavo. Te oímos perfecto hasta el último momento, así que voy contigo, Gonzalo. Lo que dice Gustavo es cierto, ¿no es cierto? Las personas recordamos lo que pasó durante octubre y los meses que siguieron del 2019, pero también los hechos que eran tan frecuentes, hechos diarios que veíamos en términos de vandalismo, en términos de violencia, en términos de desabastecimiento en el gobierno y los meses previos a el pronunciamiento militar de septiembre. Y eso te quería preguntar sobre cómo queda el gobierno o cómo ves tú estos intentos por conmemorar los 50 años, por reescribir la historia, pero que además, como dice Gustavo, no han tenido ningún resultado porque todas las encuestas que se han hecho, por ejemplo, Pulso Ciudadano de hace una semana atrás, también la CADEM, muestran que la gran mayoría de los chilenos, de las personas, no están interesadas, en primer lugar, en la conmemoración de este golpe de Estado, y mucha más gente considera que esta es una fecha en que se han encargado nuestros gobernantes de dividir a la población, justamente de seguir avivando la cueca, de seguir engendrando el odio y la polarización. ¿Cómo lo ves tú, Gonzalo? Mira, lo veo claramente así. En primer lugar, este punto de la participación de Boric en la llamada romería, ¿no?, de ayer, muestra cuán irresponsable es. Irresponsable, porque no puede un presidente de la República salir a promover este tipo de actividades que se sabe siempre van a conducir a la violencia, ¿no? No hay ninguna de estas marchas que empiece pacíficamente y termine pacíficamente. Todas son fuentes de violencia, de ataque, de destrucción, y esta no fue la excepción. Y por supuesto que agarra más vuelo toda esa actitud de violencia cuando uno ve que el presidente de la República está en el medio, ¿no? Y sobre todo es irresponsable cuando días antes habían dicho de que no se concurriera al centro, de que se iban a cerrar colegios, de que, en fin, se iban a tomar precauciones para evitar los desmanes. Lo primero que hace Boric es actuar para provocar más desmanes. No puede desmarcarse ahora de que habían encapuchados negros, de que estaban alrededor de la marcha y tal. Él los incentivó con su presencia y eso es lo que debemos dejar muy en claro. Mira, en segundo lugar, por supuesto que esta conmemoración es completamente extemporánea. 50 años después de los hechos no podemos estar como si hubieran pasado ayer. Para la inmensa mayoría de la población pasaron hace 50 años, no son algo enteramente del pasado, que se pueden hacer recuerdos, que se pueden entregar esto a manos de historiadores, de acuerdo, por supuesto, pero tratar de hacer de todo esto un acto político vigente actual es, digamos, un exceso y que, por supuesto, nos trae la división que tenía el país hace 50 años, ¿no? Eso es lo primero que vuelve. Y enseguida lo que se puede y debe decir es que esta conmemoración está fundamentada en una enorme falsedad, ¿no? En que se le culpa a los militares de la ruptura, el quiebre de la democracia y por lo tanto que ellos son responsables de un acto de matonaje político, digamos, movidos por ambición de poder. Todos sabemos que es absolutamente falso, ¿no? Que la población chilena en su momento le pidió mayoritariamente a los militares de intervenir porque eran la última posibilidad de rescatar al país. Mira, hay una frase de Eduardo Frei Montalva que es muy ilustrativa a este respecto, cuando le escribe poco después de los hechos, ¿no? El 8 de noviembre de 1973, o sea, menos de 2 meses después, describe a Mariano Rumor, presidente de la Internacional Demócrata Cristiana, ¿no? Y le explica qué es lo que ha sucedido. Y ahí le dice, este país ha vivido más de 160 años de democracia prácticamente ininterrumpida. Es de preguntarse entonces cuál es la causa
¿Y quiénes son los responsables de su quiebre? A nuestro juicio, dice Frey, la responsabilidad íntegra de esta situación, y lo decimos sin eufemismo alguno, corresponde al régimen de la unidad popular instaurado en el país. La responsabilidad íntegra de esta situación, ¿no? Era un actor político y un testigo, por lo tanto, importantísimo de lo que estaba sucediendo, ¿no? Yo creo que esta frase de Frey debió presidir la conmemoración, ¿no? Y poner las cosas en su lugar. El gran culpable fue el régimen denominado de la Unidad Popular, el régimen marxista dirigido por Salvador Allende, que hizo todo lo posible por romper con la democracia, por romper con el orden, con la paz, con el Estado de Derecho en el país y de esa manera apoderarse de Chile para sus designios, digamos, de integrarlo a la órbita soviética y hacer de ella una segunda Cuba aún peor que la primera. Así que eso es lo que tenemos que recordar hoy día y hacer lo necesario para evitarlo, ¿no? Las Fuerzas Armadas entraron porque no podían dejar de entrar. Era la última recurso que Chile tenía en ese momento. No podemos nosotros nunca más ponerlas en esa situación, ¿no? En que ellas tengan que resolver un conflicto que se produjo entre civiles, entrar las Fuerzas Armadas a resolverlo porque si no el país simplemente se desmorona. Dicho eso, Gonzalo, en que tienes tanta razón y gracias por volver a recordar la declaración, ¿no es cierto?, del presidente Frey, que no es un presidente demócrata cristiano, que apoyó, por cierto, el pronunciamiento militar y lo declaró, como tú también recuerdas. Creo que hay dos cosas que son relevantes. Una es este intento por deslegitimizar el pronunciamiento militar, por hacernos creer o por hacerle creer a los chilenos y cambiar la historia respecto de que, que habían muchas otras posibilidades, que estaba todo bien, que el presidente Allende, como fue un presidente electo democráticamente, entonces estábamos estupendo con el proyecto socialista y que entonces llegaron las Fuerzas Armadas a destronar al presidente Allende. Eso por una parte, yo creo que es uno de los objetivos de la conmemoración de los 50 años, o sea, insistir con un relato que ya lleva bastante tiempo, no solamente ahora, pero con el que ahora se ha aprovechado esta fecha, esta conmemoración para seguir insistiendo en él, un relato falaz, un relato mentiroso sobre los hechos. Y en segundo lugar, creo que es importante entenderlo, no sé qué opinas tú, Gustavo, en términos de que lo que hace tan bien la izquierda, yo creo que son hábiles. O sea, no resulta nada, no gobiernan, ya, perfecto, estamos de acuerdo, pero en lo que sí son hábiles es en reivindicar, restaurar una imagen en un universo mitológico que parece Narnia, ¿no es cierto?, en reivindicar la imagen del peor presidente que ha tenido nuestro país, como es Salvador Allende, ahora diciendo que fue un presidente estupendo, que, con tantos atributos, ¿no es cierto?, con un proyecto en que el proletariado iba a gobernar, en que íbamos a ser todos tan felices, o que estábamos siendo todos tan felices, en términos económicos, en términos políticos, en términos sociales. Entonces, yo creo que ahí hay que darles el punto, no sé cómo lo ves tú, pero en la habilidad que ha tenido la izquierda para dejar al presidente Allende, para volver a instaurar algo que nunca fue, o sea, una mentira histórica como la que está dejando en evidencia Gonzalo. O sea, esto fue un estupendo gobierno y que un día amanecieron las Fuerzas Armadas con ganas de ir a bombardear la Moneda. No sé si tú subestimas eso o me encuentras razón o quieres agregar algo en términos de mitos, símbolos y mentiras históricas. La verdad es que la izquierda nos lleva a la delantera. Está silenciado, Gustavo. Uy, qué complicación. Bueno, vamos al grano. Ahora sí, ahora sí. Ya. Aquí tanto es así que para tapar los errores, no los errores, no,
insalvables problemas que generó la Unidad Popular, hoy día se le echa la culpa a la CIA y que la CIA desestabilizó a la Unidad Popular, etcétera. Pero hay que volver atrás. No fue la CIA la que toleró que en Chile existieran grupos armados actuando con total impunidad. No fue la CIA la que se negó a acatar los fallos del Poder Judicial. No fue la CIA la que se negó a promulgar leyes aprobadas por el Congreso. Don Gonzalo podrá, a lo mejor, yo creo, se acordará, pero hubo una reforma constitucional que la aprobó el Congreso y Allende se negó a promulgarla, la que definía las 3 áreas de la economía. No fue la CIA la que intervino las empresas utilizando decretos leyes para no tener que pasar por el Congreso. Aquí es bien importante. Las empresas chilenas fueron intervenidas porque Allende se amparó en unos decretos leyes del año 1932 de la República Socialista de Carlos Dávila, y así no tenía que pasar por el Congreso para que le aprobaran una ley para poder intervenir las empresas. Entonces, la izquierda ha utilizado toda esta especie de mito de que aquí intervino la CIA, que la CIA intentó desestabilizar al gobierno, y siendo que en realidad el gran responsable, como lo dice el expresidente Frei, fue Allende y la Unidad Popular. Ahí están los grandes responsables. E incluso es más, los mismos, hay sectores del Partido Socialista que separan a Allende de la Unidad Popular, como diciendo que Allende fue sobrepasado incluso por sus propios partidarios. Pero la verdad es que quien condujo este proceso a su más absoluto fracaso fue Allende. Siempre se nos dice, para terminar, que los problemas de la democracia se arreglan con más democracia. Bueno, aquí el problema era que eran tan graves los problemas generados por la Unidad Popular que ya no quedaba más democracia de dónde echar mano para resolverlos, porque ya la democracia la habían destruido. Como dije, Allende no respetaba los fallos del Poder Judicial, no promulgaba leyes. La Contraloría General de la República le representó innumerables veces que su gobierno había incurrido en la ilegalidad, y la verdad es que a Allende eso no le importó. El 11 de septiembre porque no había otra alternativa. El pronunciamiento militar del 11 de septiembre de 1973, yo diría que la gran mayoría lo consideraba necesario y el resto lo consideraba por lo menos inevitable. Así es. Mira, yo tengo algún recuerdo de la época, ¿no? Yo era testigo de lo que estaba pasando, ya suficientemente mayor como para darme cuenta, ¿no? De lo que sucedía, y puedo dar fe de que al final todo el país le estaba pidiendo a las Fuerzas Armadas que dieran el paso que al final dieron, porque Allende y su gobierno encontraban siempre los resquicios legales, ¿no? Los famosos resquicios legales del abogado Eduardo Noboa Monreal, Monreal. ¿ah? Monreal, que para, digamos, hacer subterfugio y pasar de contrabando todas estas disposiciones que tomaba ese gobierno que estaban arruinando al país. Como tú dices, se tomaron centenares de empresas. Te expropiaron sin pagarle un peso a nadie millones de hectáreas y no hicieron ni un propietario campesino. Ni uno de los campesinos terminó como propietario, ninguno. Eran puras mentiras, ¿no? Entonces, destruyeron la base de la economía chilena y la arruinaron. Eso era lo que pasaba 4 días antes del 11 de septiembre, cuando Allende tuvo que confesar de que no quedaba harina en el país más que para 4 días. Es una cosa de loco, ¿no? Lo que todo eso significa. Con la mitad del país haciendo cola. Es una cosa absurda, grotesca, ¿no? Eso no es democracia, por el amor de Dios. Eso es la antidemocracia, ¿no? Y lo vamos a hablar aquí cuando precisamente
lo que decía Gustavo, ¿no? Ese dicho que está circulando que los problemas de la democracia se arreglan con más democracia. Sí, de acuerdo, pero oye, la democracia no es una sola formalidad, sino que es un contenido, ¿no? Por ejemplo, hoy día no se puede apoyar la democracia si no se pone remedio al tema de la inseguridad pública, ¿no? Ese es el principal ataque que recibe la democracia y la recibe de este gobierno que es el encargado de la seguridad pública. En fin, mira, yo creo que es importante, ¿no? En esta ocasión y tal vez por este día, ir dejando todas estas cosas claras. No podemos permitir que se instaure una mentira respecto de lo que fue nuestro pasado, porque precisamente cuando los países olvidan su historia, están condenados a repetirla, ¿no? Y a eso vamos. Cuando se dice, por ejemplo, de que la democracia se quebró el 11 de septiembre y la quebraron los militares, bueno, eso significa que retornar a la democracia es retornar al día 10 de septiembre de ese año. ¿Y alguien quiere volver realmente al 10 de septiembre de ese año? ¿Quiere, por ejemplo, nuestro expresidente Piñera, que siempre habla de que ese día se quebró la democracia? Eso es lo que él pretende, volver al día 10 de septiembre de 1973. De hecho, es lo que está pasando ahora, ¿no? Yo creo que la gente, los chilenos tienen una oportunidad bastante importante de advertir lo que fue el gobierno de la Unidad Popular, viendo lo que es este gobierno, ¿no? Y todo su gigantesco fracaso, ¿no? Así es que sigamos en Justamente, esta línea. justamente, Gonzalo, por lo que agregaba Gustavo, ¿no es cierto?, de los hechos, los episodios de inseguridad y de violencia que hemos vivido, particularmente en los últimos días. Yo los quiero llevar a otro tema que tal vez, no sé si los complica, pero quiero saber cuál es su opinión respecto de, o sea, a mí me enseñaron desde muy niña que es de bien nacido ser agradecidos, ¿no? Y que se puede sintetizar también en esa expresión, en ese dicho. Y quiero preguntarle, ¿qué opinan ustedes respecto del rol de la derecha en términos del apoyo explícito a las Fuerzas Armadas y al pronunciamiento militar? Me refiero a este hecho y a las políticas públicas y a la distinta legislación que se aprobó durante los años venideros o que siguieron al pronunciamiento militar, que permitieron el progreso de nuestro país, que liberalizaron el comercio, bueno, y en tantas otras materias. ¿Cómo actuó la derecha cuando volvimos a tener un Congreso, ¿no es cierto?, y a que los partidos políticos tuvieran una voz y sus representantes en el Congreso? Porque a mí me da la idea, yo tengo una opinión algo crítica respecto de este apoyo, en mi opinión, no tan explícito, y que nos dejamos envolver por un clima mental en que la historia se reescribía, en que fue todo malo, en que, por supuesto, no estoy diciendo que haya una justificación de violación de derechos fundamentales, no estoy diciendo eso, sino que del apoyo a lo que fueron los hechos anteriores, como dices tú, Gonzalo, del 10 de septiembre y así para atrás, y cómo o de qué forma se apoya el actuar de las Fuerzas Armadas, en que, como ustedes bien constatan, fue requerido incluso por la democracia cristiana para que actuaran. Entonces, yo no sé si ven algo de deslealtad o al menos ven que la derecha se sumó a una ola o un clima en que traicionamos a las Fuerzas Armadas, en que los dejamos solos, en que no tuvimos una voz más fuerte o más influyente respecto de la misión y los objetivos que tenían con el pronunciamiento militar. No sé cómo lo ven, tal vez es una pregunta que no sé si los incomoda, pero que creo súper relevante de conversar, justamente porque hoy día tal vez vemos que el clima de opinión no le ha resultado al presidente Boric, y vemos como la gran mayoría de los ciudadanos está hastiado con la conmemoración de los 50 años, y no le interesa el, abro comillas, golpe de Estado, y no quiere que le laven el cerebro o lo adoctrinen en términos de fijar
una verdad histórica. No sé qué opinan respecto de la importancia del apoyo explícito al pronunciamiento militar por algunas voces que a lo mejor estuvieron silenciadas durante tanto tiempo. No sé, Gustavo, Gonzalo, Gustavo, quien quiera. No sé, a ver, don Gonzalo, si quiere, no sé, como quiera. mira, como tú gustes, ¿Mm? si quieres parto yo. ¿Mm? Mira, a mí me Parta usted, don tocó, Gonzalo, por favor. ya, me tocó ser diputado por la UDI en los años en que cambia esta visión respecto del pronunciamiento militar, ¿no? En que la UDI cambia, o por lo menos alguna gente importante. Es cierto, el impacto de lo que se estaba sabiendo acerca de, de las violaciones a los derechos humanos que se cometieron por algunos efectivos de las Fuerzas Armadas, ¿no? Impresionaba mucho y por supuesto que a mí me dejaba muy impresionado, pero son dos cosas distintas y muy distintas. Una cosa es esto que pasó después, ¿no? Y que es muy negativo, por cierto, al hecho mismo del pronunciamiento militar exigido, como ya lo hemos dicho, exigido por la inmensa mayoría de la población y porque era objetivamente la única salida que le quedaba al país para subsistir y para poder perdurar hacia el futuro, ¿no? Entonces, una cosa era condenar estos excesos en el ejercicio del poder y otra cosa era condenar el origen del gobierno militar, ¿no? Y en eso yo por lo menos mantuve la diferencia, ¿no? Hasta que pude y la he seguido manteniendo hasta ahora. Eh, el, 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 la legitimidad del pronunciamiento militar hay que analizarla desde el punto de vista de los hechos que sucedían en ese momento, no los que sucedieron después, ¿no? Y lo que sucedieron en ese momento exigía la acción militar, eso lo tengo súper claro. Y lo que sucede después, ¿no? Hay de todo, de lo bueno y de lo malo. Tú mencionabas toda la política económica, que es la que nos trajo el tremendo progreso del cual disfrutamos hasta hoy día. Eh, hay muchos que quieren subirse por el chorro y negar la paternidad militar de esa política, pero al final van a terminar con aquello de que lo ajeno se viste, en la calle lo desvisten. Así es que el gobierno militar tuvo muchos beneficios para el país y no se pueden esconder, aunque en su interior se cometieron estos delitos gravísimos y crímenes que son realmente muy repudiables y que hay que repudiar, por cierto. Pero no distingamos distingamos la situación. Y eso es lo que me parece a mí que en la derecha de la época, ¿no? La UDI y RN, se perdió un poco, ¿no? Y se comenzó a entregar la historia. Es peligrosísimo, ¿no? La batalla por la historia, a mi juicio, es la madre de todas las batallas. Que gane la batalla por la historia, gana la guerra. Y no podemos entregarle la historia a esta gente, ¿no? Y si al final llegaron estos, digamos, no digamos, mejor callo los adjetivos, si llegaron los que actualmente detentan el poder al poder, es porque precisamente renunciamos a la historia, ¿no? De haber mantenido bien puesta la historia, que la gente la supiera, no estaríamos en la alternativa en que estamos hoy día. Gustavo, y llevándote a hoy, ¿cuál es la posición del Congreso? O más bien, ¿qué está pasando en el Congreso respecto de la conmemoración de los 50 años? Por ahí anunciamos en la introducción que la UDI declaró y ha hecho distintas declaraciones, no solamente respecto de los 50 años, sino que separado, por cierto, y gracias a Dios, de lo que hizo el gobierno, sino que también respecto del vandalismo que sufrió la tumba del senador Guzmán. No sé si nos puedes contar un poco en qué están ustedes, en qué está el Congreso, en qué estás tú respecto, cuál es tu opinión respecto del Congreso vinculado con la conmemoración de los 50 años. Sí, yo quiero antes complementar un poco lo que decía don Gonzalo, que es cierto. Ah, Quizás, genial, genial. Yo te estaba que, llevando hoy día ¿no? porque Sí, no, pero ya vamos a tomar, también podemos entrar en ese perfecto. tema, pero es cierto que como sector político, quizá a partir del año 90,
pudimos haber renunciado a la historia, como lo señala don Gonzalo, quizás a cambio de mantener el sistema económico, etcétera, digamos, de mantener ciertas instituciones. Puede haber sido, yo creo que la actuación de la derecha o la centro derecha o su apreciación respecto del gobierno militar, porque tiene cosas de luces y de sombras. Pero a mí lo que me preocupa es que también no solo la derecha puede tener alguna, a lo mejor haber dejado un poco de lado la historia verdadera. También me preocupa que el ejército, y no lo digo por un afán de pensar en algún intervencionismo, el ejército, las Fuerzas Armadas son no deliberantes, pero cuando uno escucha al ex comandante en jefe, el señor Martínez, decir lo que dijo, también descorazona un poco, incluso más, porque el ejército debiera defender a los suyos, debiera defender a quienes sirvieron con tanta lealtad a Chile, obviamente no defender a aquellos que el ejército tiene que asumirlo como propio. Y las declaraciones del ex comandante Martínez, a mi juicio, fueron bien descorazonantes. Por tanto, yo creo que el relato histórico, no solo una parte de la derecha lo puede haber abandonado en cuanto a la fuerza, también lo está abandonando por lo menos el ejército. Ahora, en relación al tema del Congreso, a lo que contaba Rocío, el Congreso del 11 de septiembre. Bueno, la verdad es que hemos visto espectáculos lamentables en estos días. La semana pasada vimos cómo la izquierda hizo una conferencia de prensa enarbolando fotos ya de los, según ellos, grandes responsables de la violación de los derechos humanos, y mostrando fotos de civiles, mostraban fotos de Jovino Novoa, Sergio Nofre Jarpa, me pareció Ricardo Claro, parte de este delirio de la izquierda por reescribir la historia y casi por llegar ya que el 11 de septiembre ya es un hecho que hay que juzgarlo ya penalmente. Y además de eso, ya que casi que no solo quienes cometieron violación a los derechos humanos son culpables, sino que aquellos que participaron del gobierno militar ya son culpables. O sea, una cosa, un delirio que más que un afán de justicia, al final deja claro que tienen un afán de venganza, porque lo que no le perdonan, creo yo, en definitiva, al gobierno militar fue que su enorme éxito. Don Gonzalo lo decía, el gobierno militar le cambió la vida a muchas chilenas y chilenos, y cambió la vida a Chile, hizo un país distinto, no lo que éramos antes. Si más allá del tema de la unidad popular, Chile con analfabetismo, con una mortalidad infantil impresionante. Y el gobierno militar tuvo enormes avances en eso. Por eso que también el tema de lo que es los derechos humanos hay que verlo integralmente. Una cosa sí, hubo violaciones a los derechos humanos, yo no la voy a negar, ni justificar, ni nada de eso. Y los culpables están pagando sus culpas. Pero también y los derechos humanos de los bebés recién nacidos, las personas recién nacidas, antes se morían. Y el gobierno militar representó un enorme avance en todas esas políticas. Pero volviendo a eso, la izquierda tiene ese afán de venganza y eso se nota en el Congreso. Para hoy hay un homenaje a Salvador Allende en la Cámara. En ese sentido, sí tiene un derecho por reglamento, como ex parlamentario le corresponde. Pero bueno, veremos qué pasa ahí. Nosotros ahí, como Woody, estamos en la duda todavía de si restarnos al homenaje o que uno de nosotros hable en el homenaje, pero hable con la verdad histórica, de manera respetuosa, pero precise lo que veníamos conversando, que por la gestión presidencial, Salvador Allende no se merece muchos homenajes. El principal responsable fue la unidad popular en que llegáramos al 11 de septiembre.
eso es lo que estamos viendo y todavía estamos debatiendo en ese tema. Si restarnos o que uno de nosotros hable, pero para decir la verdad histórica. Gracias, Gustavo. Sí, Gonzalo, no sé qué opinas tú respecto del proyecto este inconcluso del que también hacíamos mención hace un ratito. En mi opinión, toda esta mitología y todas estas verdades oficiales y todo este relato falaz respecto de la historia de nuestro país tienen que ver con la importancia que le da la izquierda de transmitir estas ideas de un proyecto socialista, ¿no es cierto?, de implementar la idea socialista en nuestro país. Y lo vemos no solamente en el programa de gobierno del presidente Boric, lo vimos en la propuesta constitucional rechazada, lo vemos en algunas de las enmiendas del oficialismo hoy día, en el experimento 2.0 del Consejo Constitucional, y lo vemos al final intentando o viendo cómo la izquierda intenta lavar la imagen, no solamente creando esta mitología en torno a la imagen del presidente Allende, sino que también, y lo que es más grave, creo yo, es en torno al proyecto socialista. O sea, ideas socialistas que no han funcionado en ninguna parte del mundo, pero que hoy día erigen como la gran salvación y como estuvimos tan bien durante los años 70 y 73, bueno, el enviado, el mandatario para continuar con ese proyecto. Y aquí me refiero en concreto a un sistema de reparto, me refiero en concreto a la rigidez o rigidización del mercado laboral a través de las reformas que se quieren imponer, bueno, de la Comisión de Desinformación con el objetivo de coartar la libertad de expresión y todas aquellas herramientas con que las dictaduras neomarxistas se llevan a cabo en los distintos países del mundo. De hecho, hoy día sucede esto mismo en Venezuela, lo vemos en alguna medida en Argentina, Nicaragua, en Cuba, etcétera, etcétera. Entonces, no sé cómo lo ves tú, yo creo que esto es un lavado de imagen y la reivindicación o restauración de la imagen del presidente Allende, pero con un objetivo claro. ¿Cuál es la implementación de la agenda ideológica que tiene el presidente Boric y el Partido Comunista, que es el partido con el que gobiernan? No sé Sí, si tú lo mira, ves igual, Gonzalo. yo lo veo muy parecido, por lo menos, ¿no? Mira, la frase que es sintomática es aquella de que el proyecto de la unidad popular no es un proyecto fracasado, sino que es un proyecto interrumpido, ¿no? Y que hemos de seguir con él. Y por cierto, no ha habido un proyecto que le haya hecho más daño al país que ese, ¿no? Y no hay otro proyecto que le esté haciendo tanto daño como el que lleva adelante Boric y su gente, ¿no? En ese sentido, Boric es tremendamente ideologizado, ¿no? Para él, hacer la ideología es fundamental, aunque eso le cueste la vida al país, aunque volvamos a la catástrofe previo al año 73. Y es lo que estamos viendo por lo demás, ¿no? Ciertamente lo más significativo, lo más visible es este aumento de la inseguridad pública, el aumento de la delincuencia, del terrorismo, del violentismo. Mira lo que le pasó al ministro de Relaciones Exteriores, ¿no? Es una cosa de loco. Si él no hubiera ido con escolta policial armada, simplemente no estaría contando el cuento. Eh, y eso es lo que le ha pasado a tanta gente, ¿no? Civiles que no tienen el medio que tenía el ministro Claveren, ¿no? Ese padre de familia que iba en el auto atrás de su mujer y de sus hijos, ¿no? Y que cuando ve que le van a hacer la encerrona, él trata de impedirla, bueno, y eso le cuesta la vida, lo balean a él, ¿no? Ese es el Chile de hoy, ese es el Chile que está haciendo, por no decir construyendo, haciendo el gobierno actual del Frente Amplio, del Partido Comunista y de las otras fuerzas que nos apoyan, ¿no? Esa es la responsabilidad enorme que tienen. Y cómo en la parte económica este país se ha detenido de una manera gravísima, afectando los derechos humanos de las personas más vulnerables, más necesitadas, ¿no? Que requieren trabajo, que requieren crecimiento del país. Bueno, todo eso a Boric y su gente le importa nada, nada, absolutamente. Ellos quieren hacer valer su ideología al costo que fuere, ¿no? Y los primeros
que pagan ese costo son los más pobres del país, son los más vulnerables. Y por eso la lucha contra la pobreza, la lucha, digamos, para hacer menos vulnerable nuestra población, exige categóricamente luchar contra este gobierno, contra su ideología y recordar en esto sin ambajes lo que fue ese régimen de la Unidad Popular hace 50 años que casi le cuesta la vida al país y a todos los chilenos. Gustavo, para ir cerrando, bueno, ¿cómo lo ves tú? ¿Apretamos los dientes y resistimos estos 2 años que quedan? ¿Seguimos adelante con la batalla cultural? Entendemos que las personas están cansadas de la conmemoración de los 50 años, entendemos que las urgencias sociales como las que mencionaba Gonzalo son urgencias, por lo tanto deben ser resueltas pronto. No tenemos, creo, mucha esperanza con los gobernantes que tenemos hoy día, pero bueno, ¿qué hacemos? ¿Seguimos dando la batalla cultural? Yo siento que a todos nuestros telepensantes que hayamos vuelto a recordar la historia en alguna medida, que es lo que intentamos hacer en este programa, pero ¿qué viene para el futuro? ¿Qué hacemos estos 2 años? ¿Le damos ahí con la batalla cultural reforzando lo nefastas que son las ideas socialistas? ¿Apretamos los dientes, Gustavo, todas las anteriores? ¿Cómo lo ves tú estos años que nos quedan para poder cambiar la mano de las políticas públicas y de tener algún líder y un equipo de gobierno que se haga cargo de estas necesidades? Esperemos que eso pase Yo creo, pronto. no, yo creo, bueno, tenemos que aguantar nomás, apretar los dientes, pero al mismo tiempo ir formando un equipo de gobierno. Yo creo que como oposición también tenemos que irle haciendo propuestas al país. Tenemos que, porque hay que irle dando a los chilenos un mensaje de esperanza. Si hoy día estamos frente a un gobierno fallido y las personas están realmente con un desánimo enorme. Lo que decía Gonzalo, ven que la seguridad ya no existe en Chile. Incluso, imagínate qué puede pensar cualquier persona cuando ve que la seguridad ya ni siquiera corre en el Palacio de la Moneda, en el Palacio de Gobierno. Entonces, tienen un desánimo enorme. El alza del costo de la vida es cada día más. Ven que también sus pensiones son malas y el gobierno lo que hace es que manda una reforma de pensiones que las va a deteriorar aún más. Las listas de espera en salud son interminables, no hay ninguna solución. ¿Qué vamos a hacer con los 50.000 niños que están con deserción escolar y los ministros de educación miran para el lado? Tuvimos un ministro que se dedicó primero a su agenda ideológica y al ministro ahora que asumió no sabemos qué es lo que va a hacer respecto de esta alta deserción escolar, de los resultados del CIMSE. Entonces yo creo que tenemos que irnos también preparando como oposición a llevarle un mensaje de esperanza a los chilenos, de que a lo mejor Chile puede ser mejor, pero no con estas personas que están en el gobierno. Lamentablemente queda un poco más de 2 años y abrir los dientes, cerrar los ojos y por lo menos que los chilenos se armen un poco de paciencia. Pero nosotros como oposición tenemos, creo yo, que empezar a darle ese mensaje de esperanza. Y la verdad también lo digo, si el gobierno no se empecina, por ejemplo, en esa reforma de pensiones y está dispuesta a una mejor reforma de pensiones, donde se le garantiza a los trabajadores que su plata es de ellos, donde además la administración de los fondos, por último, los trabajadores tengan una libertad para elegir quién se las administra, donde además se aumente ahora la PGU, nosotros vamos a estar dispuestos. Si ese no es, en esto tampoco nos negamos. Todo aquello que sea beneficioso para las personas, lo vamos a llevar adelante. En eso sí estamos dispuestos. Pero en lo que hasta el momento el gobierno le ofrece al país, no estamos dispuestos porque la verdad es que va aún empeorar la situación de los chilenos. Bueno, Y no sé si me puedo tomar dale. de despedida 10 segundos, Rosario. Dale. Lo que pasa es que hablábamos de ser agradecidos y bueno, siempre se los digo a los ex constituyentes con los que estoy más frecuentemente, a la Connie, a la Caro, a la Pablo Tolosa, etcétera. Pero yo quería, Rosario, yo no sé si ustedes dimensionan de verdad, y no porque esté esto aquí, lo que pasa es que
no sé si ustedes dimensionan lo que Chile les debe a ustedes, porque fueron ustedes los que artífices gran parte de el porque ustedes siendo minoría en el Consejo dieron una pelea extraordinaria, visibilizaron todo ese mal texto que nos habría llevado hoy claramente a una dictadura. Así que yo aprovecho a agradecerte, Rocío, porque la verdad es que vuelvo a insistir, ustedes no sé si dimensionan, pero ustedes de una u otra manera hicieron mucho por Chile. Bueno, eso también, Gustavo, yo agradezco mucho los piropos, siempre. También agradecerle a todas las personas que votaron en contra o rechazo de ese mamarracho. Pero claro, ahí tenemos una esperanza, ¿no es cierto? Éramos, como tú dices, minoría. Lo mismo que sucede con ustedes hoy día en el Congreso, en que no tienen la agenda para colocar urgencia en los distintos proyectos de ley que les gustaría impulsar, ¿no es cierto? Pero tenemos los chilenos esperanza en que parlamentarios sensatos, ¿no es cierto, Gustavo? Como tú, que tienen el rol constitucional de fiscalizar los actos de gobierno, también están dando ahí una batalla para que estos 2 años que nos quedan, bueno, logremos ir paso a paso haciendo algunas cosas, no permitiendo que ideas nefastas se vayan implementando, que eso también es muy valioso. Querido Gonzalo, nos despedimos ya, pasó volando el tiempo. Agradecemos a Gustavo, no sé si quieres cerrar, Gonzalo, despidiéndote de Gustavo y darle tantas gracias por habernos podido acompañar. Así es. Mira, Gustavo, un agradecimiento muy especial. Sabemos lo ocupado que está hoy día. De hecho, él va viajando de su lugar, no sé si de Ñuble o de Santiago, pero va viajando a Valparaíso y sin embargo aceptó participar en este programa y mostrarnos una faceta de lo que está sucediendo muy importante, ¿no? Esta visión desde el Congreso, desde la oposición y desde la provincia, de la región, en este caso la región del Maule. Así que gracias, Gustavo, por haber aceptado nuestra invitación y espero que podamos contar contigo en una próxima oportunidad para que conversemos del tema que, sin embargo, siempre desde la máxima actualidad en estos momentos, que es el proyecto constitucional. Pero ese lo dejamos para la próxima vez. Muchas gracias, Gustavo, que llegues bien Muchas al gracias a Congreso. ustedes, pues. Gracias, Gracias, Gonzalo. Rocío. Gracias, don Gonzalo. Nos vemos. Adiós. Adiós, Adiós, hasta luego. Chao. adiós.